Para hacer la canción desde pequeñita tenemos esta versión en la que la mano izquierda acompaña casi todo el rato por terceras a la mano derecha. Entonces se pueden hacer varias digitaciones en las dos manos, muy diferentes. Vamos a hacer un truquito que nos sirve para aprenderla más fácilmente luego a manos juntas, que es intentar hacer los dedos en las dos manos iguales. Van a ser notas diferentes pero dedos iguales. Esto sirve aquí y sirve en canciones mucho más complicadas en las cuales si conseguimos poner los mismos dedos, aunque sean diferentes notas, pues para la cabeza es más fácil juntar. Aunque hay que saber de las dos maneras, con dedos iguales y con dedos diferentes. Bueno, tenemos mi, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Ponemos mi, fa, sol, la, 1, 2, 3, 4 en la derecha. Se repite mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Bueno, en la izquierda hacemos do, 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 re, mi, fa, mi, re, mi. Y luego mi, fa, sol, pues hacemos mismos dedos, 1, 2, 3 y 4. Y en mi, fa, sol haremos con la izquierda. ¿Vale? En el segundo sistema es lo mismo. Luego en el tercero tenemos sol, mi, fa, sol, pues con los mismos dedos. Luego tenemos sol, la, sol, fa, mi, fa, re. Y ahora para hacer ese fa, re podríamos hacer 2, 1, pero en lugar de meter este 1 aquí en la tercera, que no hay ningún problema tampoco, hacemos 3, 2. Y veremos que nos viene bien para que sea también igual que en la izquierda, porque en la izquierda es mi, fa, mi, re, do, re, si. Entonces mi, fa, mi, re, do, re, si, 3, 4, 3, 2, 1. Perdón, mi, fa, mi, re, do, re, si, no, mi, fa, mi, re, do, re, si. Fa, mi, re, do, y ahora este re, si, claro, habría que meter el 1 en la tercera fila. Muy incómodo, no hace falta aquí. Pasamos el 3. 3 el re en vez del 2 y luego el si ya muy cómodamente con el 2. Entonces las dos manos luego, este gesto lo hacemos a las dos manos. Se ven las dos. 3, 2. 3, 4, 3, 2, 1, 3, 2. La derecha hace. Y luego la si, la, sol, fa, sol, la derecha. Final de tercer sistema. Bueno, podríamos hacer esto. Pasar muy cómodamente el 3 por encima del 4. Pero vamos a hacer 5. 4, 5, la, si, la, sol, fa, 4, 3, 2, 3. ¿Por qué? Porque en la izquierda tenemos fa, sol, fa, mi, re, mi. Pues 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3. Entonces en la mano izquierda seguimos con la posición do, re, mi, fa, sol, como era desde el principio. Entonces tendremos manos juntas el trocito. Luego viene una percusión con la mano derecha. Y la izquierda ya hace mi, fa, sol, fa, mi, re, do, todos los dedos seguidos, do, re, mi, fa, sol. Y lo mismo fuerte. Entonces, al juntar, ahora voy a cerrar y luego comentamos de los fuelles. Abro. Bueno, he empezado abriendo todo un sistema, he copiado lo mismo cerrando, luego he hecho abriendo, cerrando lo mismo. Podría haber hecho una cosa alternativa, que es abro el fuelle y empiezo cerrando el piano. Y ahora esos acentos en fuerte los hago abriendo. Y vuelvo a cerrar. Ahora, por ejemplo, el piano hago cerrando. Y hago abriendo fuerte. Cierro piano. Abro fuerte. Y luego ya todo lo que me queda lo hago cerrando. O sea, es un caso en que yo puedo empezar perfectamente cerrando, porque me conviene. Hago los acentos abriendo en fuerte, con más natural este gesto. Hacia afuera, los acentos, y aprovecho los fuertes abriendo y los pianos cerrando. Teniendo en cuenta que siempre nos cuesta más cerrar el acordeón que abrir, que va un poco por el peso, pues nos va a venir bien. Cualquiera de las dos maneras sirve.